Durante siglos, el poder en Japón estuvo en manos de los guerreros. Mientras tanto, el emperador sagrado, descendiente directo de los dioses, no era más que una sombra dentro de su propio palacio. ¿Cómo fue esto posible? Para encontrar la respuesta, debemos emprender un viaje hacia lo más profundo del pasado, a una época donde aún no existía Japón, ni los emperadores, ni los samuráis. Solo existía la tierra, una tierra vasta, fría y envuelta en una niebla glacial, un territorio sin nombre. Sobre ella aúllan los vientos de la era del hielo, y en la inmensidad de los bosques de coníferas, bajo el peso de la nieve, deambulan ciervos gigantes y elefantes de Nauman. Es el mundo antes de la historia, un mundo antes del hombre. Fue en este mundo donde, hace 40.000 años, el ser humano puso un pie por primera vez. Deténganse un momento a pensar en esa cifra. 40.000 años. No se trata solo de un pasado remoto. Es casi una era geológica. Toda la historia de Roma y de Grecia es apenas un fragmento minúsculo en esta línea de tiempo. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? Después de todo, Japón es un archipiélago. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Durante la era de hielo, el océano no era el mismo que conocemos hoy. Miles de millones de toneladas de agua estaban atrapadas en gigantescas capas de hielo, lo que provocó que el nivel del mar descendiera decenas de metros. Los estrechos que separaban a Corea, Sajalín y lo que hoy es Japón desaparecieron, y en su lugar surgieron extensos puentes terrestres. Fue a través de estos caminos que, siguiendo el rastro de las manadas migratorias, llegaron los primeros cazadores. No tenían idea de que caminaban sobre la tierra que, algún día, daría origen a una de las civilizaciones más singulares de la historia. ¿Cómo fue que estos grupos dispersos de cazadores, perdidos en el tiempo, lograron construir un estado tan complejo? ¿Por qué su largo camino hacia la civilización no terminó en el triunfo de un emperador divino, sino en una dictadura de guerreros? ¿Y cómo sucedió que unos humildes guardianes provinciales, contratados para proteger los campos, terminaron arrebatando todo el poder y dejando al emperador únicamente a cargo de los rituales? Esta es la historia de cómo el orden nace del caos y del precio que se debe pagar por ese orden. Para entender cómo todo terminó bajo el mando de los samuráis, debemos retroceder 40.000 años. Debemos volver al momento en que los primeros humanos dejaron sus huellas sobre esta tierra, sin saber todavía que caminaban por el futuro Japón. Hacia el año 20.000 antes de nuestra era, la temperatura promedio en Japón era 10 grados Celsius más baja que hoy. No era solo un invierno frío, era el frío eterno y penetrante de la era de hielo. Los glaciares cubren el norte, mientras ciervos gigantes y elefantes de Nauman recorren la tundra congelada. Sobrevivir aquí ya era una hazaña, pero, bajo estas condiciones, los seres humanos no solo sobrevivían, también comerciaban. Y aquí es donde encontré algo extraño, muy extraño. En Hokkaido, en Shirataki, se hallaron cuchillas de obsidiana. Uno podría pensar que es un hallazgo normal, pero el yacimiento más cercano de este vidrio volcánico está a 150 kilómetros de allí. Un momento. ¿150 kilómetros? ¿A través de la tundra helada, entre tormentas de nieve y persiguiendo mamuts? ¿Cómo? ¿Para qué? Esto no encaja con la imagen de tribus salvajes que solo luchan por alimento. Se parece más a una red organizada. Los arqueólogos encuentran rastros de estos pobladores por todo el archipiélago. En la cueva de Fukui, en la isla de Kyushu, se hallaron herramientas de hace 38.000 años. El análisis de radiocarbono lo confirmó. Se trata de algunos de los artefactos con datación precisa más antiguos de toda Asia Oriental. En Okinawa, en la cueva de Yamashita, se descubrieron los restos de un niño que vivió hace 30.000 años. No fue un solo grupo extraviado. Fueron oleadas de asentamiento que se extendieron a lo largo de milenios. Sus tecnologías son realmente asombrosas. No se limitaban a golpear una piedra contra otra.
fabricaban herramientas compuestas, pequeñas hojas perfectamente niveladas, conocidas como microlitos, que insertaban en mangos de hueso o madera. Se trataba de un cuchillo prehistórico con puntas intercambiables. Si una perdía el filo, simplemente la extraían y colocaban una nueva. Una idea tan sencilla como brillante. El material para las mejores hojas era la obsidiana, un vidrio volcánico que, al fracturarse, produce un borde más afilado que el del acero quirúrgico. Se han encontrado depósitos ocultos de esta piedra en todas las islas importantes. Aquellos hombres sabían exactamente dónde buscarla, y la valoraban tanto que estaban dispuestos a transportarla a lo largo de cientos de kilómetros. Pero lo más importante no se encuentra en las herramientas, sino en ellos mismos. Solemos pensar en la Edad de Piedra como una época cruel, un tiempo donde solo sobrevive el más fuerte, y no hay lugar para los débiles o los heridos. Pero lo cierto es que no fue así. En Minatogawa se hallaron los restos de un hombre que vivió 18.000 años antes de nuestra era. Tenía lesiones graves y huesos fracturados. Sin embargo, sanaron. Mientras estuvo indefenso, los miembros de su grupo lo alimentaron, lo protegieron y cuidaron de él. No lo abandonaron a su suerte. Eso ya no es una manada, es una sociedad. Y en esa sociedad había espacio no solo para la supervivencia, sino también para la belleza. En el yacimiento de Tanegashima se encontró un diminuto colgante pulido, hecho de hueso de ciervo, de menos de 2 centímetros de largo. No tenía ninguna utilidad práctica. Su único propósito era ser un adorno personal. Es el accesorio decorativo más antiguo que se conoce en Japón. La primera chispa de autoconciencia. El deseo de decirle al mundo, este soy yo. Estas personas son nuestros ancestros directos. No son ramas muertas de la evolución. El análisis del código genético, extraído de dientes hallados en antiguos asentamientos, reveló linajes únicos que no existen en el continente. Sin embargo, estas líneas sobrevivieron y hoy fluyen por la sangre de los japoneses actuales. Vivieron en este mundo gélido durante miles y miles de años. Se adaptaron, crearon tecnologías, construyeron vínculos sociales, y entonces el mundo que conocían simplemente se derrumbó. Aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era, comenzó el gran calentamiento. Los glaciares empezaron a derretirse. El nivel del mar subió, sumergiendo los puentes terrestres. Los enormes animales que cazaron durante siglos, como los ciervos gigantes y los elefantes de Naumann, se extinguieron. Las llanuras quedaron cubiertas por bosques densos e impenetrables. Todo un estilo de vida, perfeccionado a lo largo de milenios, se volvió inútil de un momento a otro. Parecía el final. Pero en lugar de caer en la decadencia, estas personas hicieron algo que todavía hoy desconcierta a los arqueólogos. Inventaron el futuro, pero de una forma completamente distinta a la de todos los demás. Sento. Existe una regla sencilla sobre el desarrollo de las civilizaciones. Funciona en casi todo el mundo, desde Mesopotamia hasta Egipto. Primero, los seres humanos inventan la agricultura. Luego, cuando los alimentos abundan, dejan de ser nómadas y construyen aldeas permanentes. Y recién entonces, para almacenar sus cosechas, inventan la cerámica. Tiene lógica, ¿verdad? Agricultura, sedentarismo y vasijas. En Japón, todo sucedió al revés. Y esto rompe por completo todo lo que creíamos saber sobre el progreso. Hace unos 14.000 años, comenzó aquí el periodo Jomon, una de las etapas culturales continuas más largas en la historia de la humanidad. Y lo primero que crearon estas personas no fue el arado. Fue una vasija de barro. Un momento. ¿Cómo es posible que existiera la cerámica antes que la agricultura? ¿Con qué pensaban llenarla? ¿Con carne de caza? ¿Con frutos silvestres? Para eso no se requiere una técnica de cocción tan compleja. Entonces, ¿para qué la necesitaban realmente? La respuesta lo cambió todo. La vasija Jomon no era un simple depósito, era un laboratorio químico sobre el fuego.
Los antiguos habitantes de Japón vivían en bosques repletos de castañas, nueces y, lo más importante, bellotas. Las bellotas son una verdadera bomba calórica, el alimento ideal. Pero había un problema. Crudas, son venenosas debido a los taninos, y aquí es donde entra en juego la cerámica. Estos recipientes eran profundos y tenían una base puntiaguda para poder clavarlos en la arena junto a las brasas. Gracias a ellos, pudieron hacer algo que antes era imposible: hervir agua. Durante mucho tiempo, pasaban horas hirviendo las bellotas para eliminar las toxinas, transformando el veneno en su sustento básico. Preparaban guisos de venado, jabalí, pescado y algas, todo lo que el bosque y el mar les ofrecían. La vasija les dio acceso a una fuente inagotable de alimento que estaba ahí mismo, bajo sus pies. No necesitaban arar la tierra. El bosque era su campo de cultivo. Por eso, pudieron dar el siguiente paso, uno que el resto del mundo solo daría tras la revolución agrícola. Construyeron ciudades. De acuerdo, no eran ciudades como las conocemos hoy en día, pero eran asentamientos con una escala y una longevidad asombrosas. Tomemos como ejemplo Sanai Maruyama, en el norte de la isla de Honshu. Este lugar prosperó en el mismo sitio durante 1000 años. 1000 años. Es más tiempo de lo que existió el Imperio Romano, desde Augusto hasta su caída. Sus habitantes vivían en sólidas viviendas semisubterráneas con techos de corteza. Construían enormes torres de madera sostenidas por 6 pilares de castaño, cuyo propósito todavía no terminamos de comprender. Tenían graneros sobre pilotes para almacenar sus reservas de nueces y carne seca. Y había muchísima gente. En el punto máximo de la era Jomon, la población del archipiélago llegó al 250.000 de personas. Es el equivalente a la población de una ciudad moderna, como Xalapa o Santa Marta. Una ciudad entera de cazadores y recolectores. Parecía algo imposible, pero vivieron de esa forma durante milenios. No se trataba solo de sobrevivir. Era una cultura compleja y sofisticada. Los maestros Jomon crearon los objetos de laca más antiguos del mundo. Peines y vasijas recubiertos con savia de sumaque para ganar belleza y resistencia. Así es, el refinado arte del lacado japonés nació aquí, en estas aldeas entre los bosques. Además, nos heredaron uno de los grandes enigmas de la arqueología, las figuras dogu. Se han hallado más de 18.000 de estos ídolos de arcilla, con ojos desproporcionadamente grandes, similares a granos de café, y de formas femeninas. ¿Quiénes eran? ¿Diosas de la fertilidad? ¿Espíritus que asistían a los chamanes? Algunas de ellas se encuentran rotas, y existe la teoría de que se empleaban en rituales de sanación. La figura se quebraba justo en la parte donde el paciente sentía dolor, como si la enfermedad se transfiriera al objeto. Al norte, en la isla de Hokkaido, el pueblo Jomon levantó círculos de piedra, similares a los de Stonehenge, pero de menor tamaño, y estaban alineados con exactitud con el atardecer del solsticio de verano. No eran salvajes primitivos, eran astrónomos, artistas e ingenieros. Sin embargo, el descubrimiento más sorprendente de los arqueólogos no ocurre al excavar las viviendas, sino al explorar las tumbas, o mejor dicho, al no encontrar lo que esperaban. No hay tumbas de faraones, no hay túmulos de grandes jefes repletos de oro y armas. No existe rastro alguno que apunte a la presencia de reyes, sacerdotes o una aristocracia. Casi todos los enterramientos son idénticos. Adultos, niños, hombres y mujeres eran sepultados con pertenencias personales sencillas, una vasija de barro, algunas herramientas de piedra o un collar de conchas. Esto significa que durante 10.000 años su sociedad fue igualitaria, una sociedad de iguales, donde el estatus probablemente dependía de la edad y las habilidades personales, y no del linaje. Veneraban las montañas, los árboles y las piedras, creencias que más adelante formarían los cimientos del sintoísmo. Sus genes aún fluyen por la sangre de los nativos Ainu y de los habitantes de Okinawa.
ellos forjaron una civilización estable y autosuficiente que vivió en armonía con su entorno. 10.000 años de estabilidad, arte y una relativa igualdad. Parecía que esto duraría para siempre, pero, en el horizonte occidental, ya se divisaban las primeras embarcaciones, y los hombres a bordo traían consigo algo que cambiaría estas islas para siempre. Traían arroz, metales y la guerra. 10.000 años de paz e igualdad llegaron a su fin, y no fue por la erupción de un volcán o un cambio en el clima, sino porque, desde sus botes, un grupo de personas desembarcó en la orilla. Solemos imaginar a Japón como un mundo aislado que se desarrolló por cuenta propia. Es un mito conveniente, pero no es real. El giro crucial en su historia, el momento que lo definió todo, no fue un descubrimiento interno, sino un contacto con el exterior. Hace unos 3.000 años, un grupo de migrantes provenientes de la península de Corea llegó a la costa occidental de Kyushu, la más meridional de las grandes islas. No traían consigo un ejército. Trajeron algo mucho más poderoso: tecnologías que funcionaron como un virus, capaz de reescribir el sistema operativo de toda una sociedad. Se trataba de dos avances fundamentales: el cultivo de arroz en campos inundados y la metalurgia. Con su llegada, el período Jomon terminó, y comenzó la era Yayoi. Cultivar arroz en campos inundados no es lo mismo que sembrar vegetales en un huerto. Es una verdadera obra de ingeniería. Se debe nivelar el terreno con una precisión de centímetros, construir una red compleja de diques y canales de riego, y luego coordinar el trabajo de cientos de personas en cada etapa, desde la siembra hasta la cosecha. Todo esto requiere organización, jerarquía y una planificación a largo plazo. Esta tecnología se propagó a una velocidad increíble. Cerca del año 900 antes de nuestra era, apareció al norte de Kyushu. Para el año 600, ya estaba en la costa del mar interior de Japón, y para el año 300, alcanzó la llanura de Kanto, donde hoy se encuentra Tokio. Solo hicieron falta 600 años para cruzar casi todo el país. Aunque no, rápido, no es la palabra adecuada. Para un mundo antiguo, sin caminos ni un poder central, esto fue algo casi instantáneo. Fue como un incendio forestal. Y aquel incendio desató una verdadera explosión demográfica. El arroz tiene un aporte calórico increíble. Contar con cosechas estables significaba que se podía alimentar a muchas más personas en el mismo territorio. En el transcurso de 1000 años, la población del archipiélago japonés se multiplicó por 10. Un momento. Revisé esta cifra 3 veces. No aumentó un 10%, sino 10 veces. Pasó de unos pocos cientos de miles a más de 2 millones de personas. Cada pequeño asentamiento de cazadores se transformaba en una gran aldea en una sola generación. Y en 10, en una ciudad vibrante. Ese es el verdadero poder del arroz. Junto con el arroz, llegó el metal. Las hachas y hoces de hierro eran infinitamente más eficaces que las herramientas de piedra del período Jomon. Talar los bosques se volvió más sencillo y trabajar la tierra mucho más rápido. Sin embargo, hay algo curioso. El bronce, un metal de mayor prestigio, casi nunca se utilizaba para fabricar herramientas. En su lugar, se empleaba para crear objetos rituales, espejos con un pulido perfecto, espadas que jamás entraron en combate y unas campanas misteriosas llamadas dotaku. Los arqueólogos han descubierto más de 200 de estas campanas. A menudo aparecen enterradas en las cimas de las colinas, lejos de cualquier asentamiento. Lo más probable es que su sonido formara parte de antiguos rituales, una súplica para obtener una buena cosecha. Ahora, el poder ya no pertenecía al mejor cazador, sino a aquel capaz de comunicarse con los dioses del arroz. Pero este milagro tenía un precio. Durante 10.000 años, el pueblo Jomon no tuvo el concepto de propiedad privada sobre la tierra. El bosque
pertenecía a todos. El río era un bien común, pero un campo de arroz inundado, eso era algo muy distinto. Representaba el esfuerzo colosal de tu familia y de tus antepasados. Era un activo. Era capital. Y cuando surge el capital, surge también el deseo de protegerlo, o de arrebatarlo. La aparición de excedentes de comida y recursos valiosos, como el metal, el grano y la tierra fértil, provocó los primeros conflictos reales en la historia de estas islas. La arqueología nos muestra esta realidad sin adornos. Por todo Japón, comenzaron a surgir asentamientos fortificados, como hongos tras la lluvia. El más famoso de ellos es Yoshinogari. No era una simple aldea, era una fortaleza. El asentamiento estaba rodeado por fosos profundos de 3 metros de ancho. A lo largo del perímetro se alzaban altas torres de vigilancia. En el interior existía un sector aparte, todavía más protegido, donde probablemente vivía el líder y se almacenaban las reservas de grano. Era la arquitectura del miedo. La gente ya no confiaba en sus vecinos. Ahora construían muros. Y aquellas murallas eran necesarias. En las tumbas de la era Yayoi, los arqueólogos están encontrando algo que nunca antes se vio en los entierros del periodo Jomon: evidencias de muertes violentas, esqueletos con puntas de flecha de piedra todavía incrustadas en los huesos, cráneos fracturados, escudos de madera carbonizados por el fuego. Son las huellas de incursiones, batallas y masacres. El mundo pacífico e igualitario de los cazadores-recolectores dio paso a una era de agricultores mucho más violenta. Una época en la que un vecino podía llegar en medio de la noche para quemar tu cosecha y apoderarse de tu tierra. El progreso trajo abundancia, y la abundancia trajo la guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo Jomon? ¿Fueron todos asesinados y reemplazados por los recién llegados? Durante mucho tiempo, se creyó exactamente eso. Una historia de conquista, simple y cruel. Pero la genética nos ha revelado una historia muy distinta, mucho más compleja y quizá más humana. La migración desde el continente no fue una invasión repentina. Los análisis actuales del código genético demuestran que se trató de varias oleadas de inmigrantes que llegaron a lo largo de los siglos. Y estos nuevos pobladores, a quienes conocemos como el pueblo Yayoi, no solo lucharon contra los nativos Jomon, vivieron unos cerca de otros, comerciaron y formaron familias. La composición genética de los japoneses modernos es la prueba directa de esto. Son el resultado de una fusión, una mezcla de dos pueblos completamente distintos, antiguos cazadores que vivían en armonía con la naturaleza, y granjeros ambiciosos que trajeron tecnologías que lo cambiaron todo. Por las venas de casi cualquier japonés hoy en día, corre la sangre de ambos grupos. Dos pueblos se convirtieron en uno solo, pero no tenían un gobernante único. Las crónicas chinas de aquel entonces hablaban de la tierra de Hua, un territorio situado más allá del mar, donde existían 100 reinos enfrentados, 100 estados diminutos que luchaban entre sí por los valles fértiles. Sin embargo, entre todos ellos había uno especial, un reino gobernado por una misteriosa reina chamana, y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza dónde se encontraba exactamente. La primera descripción clara de un soberano en las islas japonesas no proviene de Japón mismo, sino de China. En el tercer siglo de nuestra era, los historiadores de la corte de la dinastía Wei registraron una historia asombrosa. Hasta ellos llegaron embajadores desde el otro lado del mar, de la tierra de Hua, para hablar sobre su estado, Yamatai, y quien lo gobernaba no era un poderoso jefe militar, sino una mujer, una reina chamana llamada Himiko. Nunca se casó, vivía retirada en un palacio bajo estricta vigilancia, y solo se comunicaba con sus súbditos por medio de su hermano menor. Las crónicas chinas relatan que practicaba la magia y la hechicería para cautivar a su pueblo. En realidad, era una suma sacerdotisa cuyo vínculo con el mundo espiritual legitimaba su mandato.
un poder que era, sin duda, real. En el año 239, Himiko envió un tributo al emperador chino. Como respuesta, el soberano le otorgó un sello de oro y un valioso espejo de bronce, reconociéndola oficialmente como la gobernante legítima. Para los cientos de pequeños reinos repartidos por el archipiélago, aquel fue un mensaje contundente. Pero hay algo extraño. Conocemos el nombre de la reina y sabemos de su diplomacia, pero todavía ignoramos lo más importante. ¿Dónde se encontraba su reino, Yamatai? Historiadores y arqueólogos han debatido este tema durante siglos. Algunos creen que se ubicaba al norte de la isla de Kyushu, otros en la región de Kinai, cerca de la actual Osaka. No existen pruebas definitivas. El reino de Himiko solo existe en las páginas de las crónicas chinas. Es como un fantasma, poderoso, pero esquivo. Tras la muerte de Himiko, algo cambia. La frágil paz que ella sostenía con su magia se desmorona y comienza una nueva era de guerras. De este caos surge un nuevo actor mucho más poderoso, una alianza de clanes de la región de Kinai, conocida como Yamato. Ellos no dependían de la magia. Su fuerza residía en otros pilares, en la organización, en el hierro y en la capacidad de movilizar a miles de personas por un objetivo común. Y decidieron demostrar ese poder de la forma más evidente posible. Empezaron a construir tumbas. Pero no se trata de simples tumbas. Son montañas artificiales, inmensos túmulos de tierra que los japoneses llaman kofun. Al principio, sus formas eran circulares o cuadradas, pero pronto, los gobernantes de Yamato crearon su estilo distintivo. Un gigantesco ojo de cerradura esculpido en el paisaje, y la magnitud de estas construcciones es sencillamente asombrosa. El kofun más grande, llamado Daisenryo, fue construido para el emperador Nintoku en el siglo V y tiene casi medio kilómetro de largo, 486 metros. Para darnos una idea, esto equivale a 5 campos de fútbol alineados uno tras otro. Un momento. Por el volumen de tierra desplazada, este túmulo supera a la Gran Pirámide de Giza. Lo verifiqué de nuevo. Y sí, la supera. ¿Cómo? ¿Cómo pudo lograr esto una civilización que apenas empezaba a desarrollar la escritura? Según las estimaciones, la construcción del Daisenryo tomó cerca de 15 años de trabajo ininterrumpido. Cada día, unas 20.000 personas trabajaban en la obra. 20.000. Es la población de una ciudad entera que durante 15 años seguidos, sin excavadoras ni camiones, cargó tierra en cestas solo para construir la tumba de un solo hombre. Esto es una declaración, una manifestación de poder construida con millones de metros cúbicos de tierra. Cualquiera que viera esta colina lo entendía de inmediato. Quienes fueron capaces de organizar algo así, pueden hacerlo todo. Pueden reunir cualquier ejército. Pueden conquistar cualquier territorio. Oponerse a ellos no tenía sentido. Alrededor de estas montañas de tierra se erigía un ejército de arcilla. En las laderas de los túmulos, los gobernantes de Yamato colocaban miles de figuras de cerámica hueca, conocidas como haniwa. Representaban a guerreros con equipo completo, portando cascos y armaduras. También caballos con sus arneses, sacerdotisas en vestiduras rituales, músicos, agricultores, embarcaciones e incluso casas. Era una réplica de su mundo, una ofrenda para los dioses y la posteridad, una guardia de honor de arcilla, congelada en su puesto para vigilar por toda la eternidad. Y esto es lo que revelan estas tumbas. Más allá del poder, el abismo creciente entre las personas. En el interior del kofun, dentro de una cámara de piedra, se enterraba al aristócrata con armas costosas, armaduras bañadas en oro, joyas de jade y espejos de bronce provenientes de China. Toda una fortuna que lo acompañaba al más allá. ¿Y qué se encontraba en las tumbas de la gente común de esa misma época? Una sola cosa: una simple vasija de barro para el alimento. Aquí vemos el precio del progreso en su forma más evidente.
un palacio para el gobernante muerto y un cuenco para el campesino fallecido. Para sostener un sistema de este tipo, no bastaba solo con la capacidad de construir túmulos, se necesitaba poder militar y legitimidad. Los gobernantes de Yamato buscaron activamente ambas cosas. Entre los años 421 y 478, enviaron embajadas a China en 5 ocasiones. Su objetivo era solicitar al emperador títulos militares y el reconocimiento de su autoridad sobre todo el territorio japonés. Al mismo tiempo, fortalecieron sus vínculos con los reinos coreanos, especialmente con Baekje. Fue desde allí que llegaron a Japón las tecnologías más avanzadas de la época. En el siglo V, llegó desde el continente algo que cambió las reglas de la guerra para siempre: los caballos de combate. La aparición de la caballería, arqueros montados protegidos por armaduras de hierro, se convirtió en la ventaja definitiva de Yamato. Ninguna infantería armada con lanzas podía resistir el embate de esta nueva fuerza militar. La producción de hierro también alcanzó un nivel superior. Ahora, con este metal, no solo se fabricaban espadas, sino también corazas resistentes e incluso arados. Estos últimos permitieron obtener cosechas más abundantes y, de esa forma, alimentar a un ejército en constante crecimiento. Junto con los artesanos provenientes de Corea, llegó también la escritura. Durante mucho tiempo, esta fue una habilidad de élite, reservada únicamente para un círculo estrecho de escribas inmigrantes en la corte. Pero su valor era evidente. En una espada de hierro del túmulo de Inariyama, que data del año 471, los arqueólogos descubrieron una inscripción incrustada en oro. Son 115 caracteres chinos que detallan las generaciones de ancestros de un guerrero y su servicio al gran rey. Es historia grabada en el metal. No se trata de una leyenda oral, sino de un documento. A principios del siglo VI, el poder de Yamato se volvió absoluto. La construcción de los gigantescos kofun pasó a ser un privilegio exclusivo de la familia gobernante. Los jefes de los clanes aliados solo podían aspirar a túmulos de menor tamaño. Por su parte, el soberano de Yamato adoptó un nuevo título que lo separó definitivamente de todos los demás hombres: Tenno, el soberano celestial, el descendiente de Amaterasu, la diosa del sol. El poder, forjado sobre la tierra y el hierro, se veía ahora reforzado por la caballería y un origen divino. El estado de Yamato parecía indestructible. Sin embargo, desde el mismo continente de donde llegaron los caballos y las espadas, pronto llegaría algo muy distinto. No era un ejército, sino una idea que cambiaría a Japón para siempre. En el año 538, el reino coreano de Baekje envió un regalo a la corte de Yamato: una estatua de Buda bañada en oro y varios rollos de textos sagrados. No era una espada ni una armadura, era una estatuilla bañada en oro, lo suficientemente pequeña como para sostenerla con las manos. En el año 538, llegó a la corte de Yamato desde el reino coreano de Baekje junto con varios pergaminos. Un regalo, una imagen de Buda. Pero en lugar de paz e iluminación, este obsequio trajo consigo una profunda división. En la corte se formaron de inmediato dos bandos. El poderoso clan Soga, siempre abierto a las novedades del continente, vio en el budismo el futuro, una verdad universal que podía unir a todos. Sin embargo, los clanes Mononobe y Nakatomi, guardianes de los ritos antiguos, lo consideraron un insulto mortal. Aseguraron que, si la corte daba la espalda a sus propios dioses, a los kami, estos desatarían grandes desgracias sobre el país. Las desgracias no se hicieron esperar. Poco después de la llegada de la estatua, una epidemia estalló en el país. Para el clan Mononobe, la situación era evidente. Se trataba de la ira de los dioses. Sus guerreros irrumpieron en el templo construido por el clan Soga, capturaron la estatua y la arrojaron a un canal. Parecía que todo terminaría ahí,
pero los Soga no retrocedieron. El conflicto se mantuvo latente durante casi 50 años, alternando periodos de calma con nuevos brotes de violencia, hasta que, en el año 587, escaló a una guerra abierta. En el monte Shigisan se enfrentaron dos ejércitos, los guerreros del clan Soga, que luchaban bajo el estandarte de la nueva fe, y las tropas de los Mononobe, que protegían a los antiguos dioses. La batalla fue brutal. El clan Mononobe fue derrotado por completo. La nueva idea había triunfado, y el precio de esa victoria fue la sangre. Tras la batalla, el clan Soga se convirtió en el más influyente de la corte. Colocaron en el trono a su sobrina, la emperatriz Suiko, la primera mujer en el cargo de la que se tiene un registro histórico preciso, pero el poder real quedó en manos de su sobrino y regente, el príncipe Umayado. Lo conocemos por su nombre póstumo, Shotoku. Él fue testigo de la guerra civil. Vio cómo la lucha por la fe y el poder estuvo a punto de destruir al país, y comprendió algo fundamental. El budismo no era solo una religión, era una herramienta, un arma ideológica con la cual construir algo completamente nuevo, un estado centralizado donde la lealtad al trono y no al clan fuera la virtud suprema. Para sentar las bases de este estado, Shotoku promulgó un documento que pasaría a la historia como la Constitución de 17 artículos. Pero aquí debemos detenernos, porque el término Constitución puede resultar engañoso. En ese texto no había ni una sola palabra sobre derechos, impuestos o la división de poderes. En realidad, no se trataba de una ley. Era un código moral para los funcionarios, un conjunto de reglas basadas en la compasión budista y la jerarquía confuciana. La armonía debe ser valorada, dictaba el primer artículo. Obedezcan los decretos imperiales sin vacilar, exigía el tercero. Shotoku no estaba tratando de redactar leyes. Lo que intentaba era reprogramar a la élite, para que comenzaran a pensar como servidores del Estado y no como jefes de sus propios clanes. Sin embargo, la transformación interna era solo una parte del desafío. Para consolidarse como un verdadero Estado, Yamato necesitaba cambiar su estatus ante el mundo, y en aquella época, el mundo tenía un solo centro, China. Durante siglos, los gobernantes japoneses enviaron tributos a esa nación a cambio de títulos que, aunque legitimaban su autoridad, los mantenían en una posición de socios menores, de vasallos. En el año 607, el príncipe Shotoku envió una nueva misión diplomática ante la poderosa dinastía Sui, pero en la carta que acompañaba a la delegación, escribió una frase que debió dejar sin aliento a los cortesanos chinos. La carta comenzaba con estas palabras: del soberano de la tierra donde nace el sol, al soberano de la tierra donde el sol se oculta. Detengámonos un momento a pensar en esto. Para el emperador de China, el Hijo del Cielo, no existía nadie que fuera su igual. Todos los demás gobernantes eran a sus ojos simples súbditos. Y de pronto, un líder de las Islas del Este no solo se dirige a él de igual a igual, sino que divide el mundo a la mitad. Él es el soberano del amanecer, tú, el soberano del atardecer. Era una audacia sin precedentes, una declaración de independencia escrita con tinta y no con sangre. Las crónicas relatan que el emperador chino estaba furioso, pero no ejecutó a los mensajeros. El mensaje había sido entregado. Japón acababa de presentarse ante el mundo. El desafío estaba lanzado. Por primera vez, Japón se llamó a sí mismo la Tierra del Sol Naciente, Nihon. Pero para construir un estado capaz de igualar a China, no bastaba con una frase audaz en una carta. Se necesitaban leyes, impuestos, un ejército y una reestructuración total de la sociedad. Había que desmantelar el viejo sistema de clanes. Y esta vez, las palabras no serían suficientes. Las ideas del príncipe Shotoku se veían muy bien en el papel,
Pero los antiguos clanes, cuyo poder se basaba en la posesión de tierras y el linaje de sangre, no pensaban renunciar a su dominio a cambio de tratados filosóficos. Tras la muerte del príncipe, sus antiguos aliados, el clan Soga, se volvieron tan poderosos que la casa imperial parecía ser apenas un títere en sus manos. Para romper este sistema, las palabras ya no bastaban. Hacía falta el acero. Año 645. El palacio de la emperatriz. Se celebra una recepción para los embajadores coreanos. El líder del clan Soga, Soga no Iruka, permanece en el centro del salón, confiado y dominante. No sospecha que los conspiradores, el príncipe Naka no Oe y su aliado Nakatomi no Kamatari, ya han dado la orden. Ante una señal, las puertas del salón se cierran de golpe. 4 asesinos armados con espadas se lanzan contra Iruka. Está herido. Cae a los pies de la emperatriz, suplicando justicia. Pero el príncipe Naka no Oe lo acusa, con total serenidad, de intentar usurpar el trono. La emperatriz se retira en silencio, y en ese instante, los conspiradores terminan con Soga no Iruka. Allí mismo, sobre el suelo del palacio. No es un simple asesinato, es la ejecución pública del viejo mundo. Cuando la sangre se secó, comenzó una era conocida como Taika, el Gran Cambio. Tras tomar el poder, los conspiradores pusieron en marcha una serie de reformas destinadas a transformar Japón para siempre, y su primer decreto fue una verdadera sacudida. A partir de ese momento, toda la tierra del país, cada campo de arroz, cada bosque y cada montaña, se declaró propiedad del emperador. Deténganse un segundo a pensarlo. Absolutamente toda la tierra. Para los líderes de los clanes, cuyo poder y riqueza brotaban literalmente de sus territorios, esto era equivalente a declarar que el aire era propiedad del Estado. Les arrebataron de golpe los cimientos sobre los que habían construido su autoridad durante siglos. Las reglas del juego habían cambiado por completo. Ahora, uno ya no era el dueño, sino un simple administrador temporal en las tierras del emperador. A esto le siguió una reestructuración total basada en el modelo chino. Se implementaron censos de tierras para que nadie pudiera ocultar ni el más pequeño rincón de sus campos. Se establecieron impuestos pagaderos en arroz, telas y mano de obra obligatoria. El campesino debía entregar 3 de cada 10 gavillas. Una carga monstruosa. Surgió una burocracia con una jerarquía bien definida. Ahora, los funcionarios vestían colores específicos según su rango. Se creó una red de estaciones postales para que las órdenes del centro llegaran hasta las provincias más remotas. Los monjes budistas trajeron la tecnología para fabricar papel a partir de la corteza de morera, y así, todos esos decretos, tributos y registros pudieron quedar documentados. El Estado se estaba convirtiendo en una máquina, pero era una máquina construida sobre huesos. A simple vista, parecía que la centralización había vencido, pero no se puede simplemente emitir un decreto y borrar tradiciones de siglos. Los clanes que perdieron su poder y sus tierras no tenían intención de rendirse. El descontento se acumuló durante décadas, hasta que finalmente estalló. En el año 672, tras la muerte del emperador, sus hijos iniciaron una lucha por el trono. Este conflicto escaló hasta convertirse en una guerra civil a gran escala, la Guerra Jinshin. Hermano se enfrentó a hermano, mientras la antigua aristocracia buscaba su revancha. La guerra duró cerca de un mes, aunque decir solo un mes no es la palabra adecuada. En ese breve tiempo, el país fue testigo de tanta crueldad como no se había visto en los últimos 100 años. De aquel caos, el príncipe Oama emergió victorioso. Ascendió al trono como el emperador Tenmu y comprendió algo fundamental. Para que el Estado sobreviviera, no bastaba con promulgar leyes. Había que reescribir la historia misma. Ordenó la creación de las primeras crónicas oficiales, el Kojiki y el Nihon Shoki.
no se trataba solo de registrar el pasado, fue la creación de un mito nacional unificado, donde el linaje imperial descendía directamente de los dioses y los demás clanes eran sus siervos leales. El vencedor escribió la historia, y en ese relato, su poder era sagrado e incuestionable. Poco después, Tenmu asestó otro golpe a la antigua aristocracia. Prohibió la construcción de los kofun, aquellos túmulos gigantescos. La era de las grandes tumbas, símbolos del poder de los clanes, llegó oficialmente a su fin. A partir de entonces, los recursos ya no se destinaron a monumentos para los caudillos, sino a la construcción de templos y palacios para el Estado. Finalmente, Temu realizó el que quizás fue su movimiento más certero. No eligió entre el budismo y el sintoísmo. Decidió adoptar ambos. El budismo se convirtió en la religión encargada de proteger al Estado, mientras que el sintoísmo pasó a ser el culto que validaba la naturaleza divina de la familia imperial. Incluso designó a su propia hija como la suma sacerdotisa de Ise, el santuario sintoísta más importante. Así nació esa síntesis japonesa tan única que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, junto con la burocracia china y los sutras budistas, otras ideas comenzaron a filtrarse en Japón. Los textos confucianos hablaban cada vez con mayor insistencia sobre la superioridad del marido sobre la esposa. Mujeres como la emperatriz regente Hito todavía poseían un poder inmenso, pero las semillas de los cambios futuros ya habían sido sembradas. El Estado ya estaba creado, las leyes redactadas, los impuestos se recaudaban, pero a este Estado le faltaba un corazón. No tenía un centro permanente. Cada vez que un emperador moría, la capital se trasladaba. La corte simplemente se mudaba a un nuevo lugar. Para convertirse en un verdadero imperio, Japón necesitaba su propia Roma, su propia Constantinopla, una ciudad definitiva que fuera el símbolo de su eternidad. Y muy pronto, esa ciudad fue construida. En el año 710, todo cambia. El periodo Asuka llega a su fin. La corte nómada, que se trasladaba tras la muerte de cada soberano, por fin se establece en un lugar fijo. Construyen una ciudad, no un simple asentamiento, sino la primera capital permanente en la historia de Japón. Su nombre era Heijō-kyō, la misma que hoy conocemos como Nara. No fue una decisión espontánea. La ciudad fue planificada. Fue diseñada siguiendo el modelo de la metrópoli más grande de la época, Chang'an, la capital de la dinastía china Tang. Una cuadrícula rectangular de calles y una amplia avenida central que conducía directamente al Palacio Imperial, en el norte. Una ciudad trazada con regla. Una declaración esculpida en el paisaje. Orden, estabilidad, poder. Y este orden de piedra tenía su propio reflejo en el papel, los códigos legales, conocidos como el sistema Ritsuryo. Estas leyes se habían promulgado un poco antes, en los años 701 y 718, y para entonces ya funcionaban a pleno rendimiento. La idea era tan simple como brillante. Toda la tierra le pertenecía al emperador. El Estado le entregaba a cada hombre adulto una parcela equitativa, y a cambio, éste pagaba sus tributos con arroz, telas y mano de obra en las construcciones públicas. En teoría, las tierras se redistribuían cada 6 años para evitar que alguien acumulara demasiada riqueza. Era un sistema centralizado perfecto, donde el emperador era el único propietario y todos los demás eran solo sus arrendatarios temporales. Parecía que habían construido el estado perfecto. Y entonces llegó la peste. En el año 735, una epidemia de viruela se desató en las islas. Y no solo mataba, devastaba todo a su paso. Las cifras son sencillamente difíciles de asimilar. En apenas 2 años, del 735 al 737, la viruela acabó con la vida de aproximadamente 1/4 parte de la población de Japón.
No fue un 1 o un 5%, fue el 25%. Una de cada 4 personas en el país murió. El sofisticado sistema Ritsuryo, basado en los campesinos que trabajaban la tierra y pagaban impuestos, comenzó a desmoronarse. Los campos quedaron abandonados, los graneros estaban vacíos. Aquel estado perfecto se encontró al borde del colapso por culpa de un enemigo invisible. El emperador Shomu, quien gobernó durante este tiempo sombrío, tuvo una reacción muy distinta a la que hoy esperaríamos. No se dedicó a reformar los impuestos ni el ejército. En su lugar, buscó refugio en el budismo. Se autoproclamó como el siervo de las 3 joyas, Buda, sus enseñanzas y la comunidad. Ordenó la construcción de una red de templos provinciales por todo el país, conocidos como Kokubunji, para que sirvieran como un escudo espiritual que protegiera a la nación. Buscaba vencer a la enfermedad no con medicina, sino con fe. Y en el centro de este escudo espiritual debía alzarse el proyecto principal, una obra de una escala absolutamente demencial. El emperador Shomu decidió erigir en la capital una gigantesca estatua de bronce del Buda Vairocana, el Buda cósmico, aquel que es la fuente de todo lo que existe. La estatua debía estar en el templo principal, el Todaiji. Medía 15 metros de altura, lo mismo que un edificio de 5 pisos, y estaba hecha de bronce puro. Para su creación se utilizó, básicamente, toda la producción de cobre del país. Miles de personas trabajaron en la construcción. Fue un proyecto nacional comparable a la edificación de las pirámides o al lanzamiento de un programa espacial. Un acto de desesperación y, a la vez, de una fe asombrosa. En el año 752, la estatua fue terminada. Para la ceremonia de consagración, la apertura de los ojos, momento en que se pintaron las pupilas con un pincel especial, asistieron invitados de todo el mundo conocido. Se conservan registros de embajadores de la India e incluso de Persia. Nara no era un estado insular aislado. Era el punto final, en el extremo oriente, de la gran ruta de la seda, y tenemos pruebas directas de esto. Cerca del templo Todaiji, todavía se mantiene en pie una estructura de madera, la Cámara del Tesoro de Shosoin. En su interior, como en una cápsula del tiempo, se conservan los objetos que Shomu ofrendó al gran Buda aquel mismo día. Allí se encuentra un cuenco de cristal iraní con relieves tallados, un laúd de 5 cuerdas, con incrustaciones de nácar que muestran camellos en el desierto, telas traídas de Asia Central. Al observar estas piezas, queda claro que la corte de Nara era increíblemente cosmopolita. Leían poesía china, tocaban instrumentos persas y bebían de vajilla iraní. Pero, al construir este mundo internacional, estaban forjando, al mismo tiempo, su propia identidad. Fue precisamente durante el periodo Nara cuando se redactaron las primeras crónicas oficiales de Japón. En el año 712 apareció el Kojiki, o las Crónicas de los Antiguos Hechos. En el 720 se concluyó el Nihon Shoki, los Anales de Japón. No se trata de registros áridos, es el mito fundacional del Estado, una narrativa que vinculaba al linaje imperial gobernante directamente con los dioses, legitimando su autoridad para la eternidad. Hacia el año 759 surgió algo completamente distinto. Se trataba de la primera gran antología poética, el Manyoshu, o la colección de la miríada de hojas. Esta obra reúne 4.516 poemas, y lo más sorprendente es que, entre sus autores, no solo figuran emperadores y damas de la corte. También hay versos de soldados anónimos enviados a la frontera, cantos sencillos de campesinos, quejas de funcionarios y confesiones de amor. Por primera vez en la historia de Japón, no escuchamos únicamente la voz del Estado, sino las voces de personas reales, con sus alegrías y sus penas. Es una ventana a sus almas, que permanece abierta después de 13 siglos.
Parecía que el sistema había alcanzado la perfección. Una capital poderosa, leyes claras, grandes templos que protegían a la nación, una historia que legitimaba el derecho divino al poder, poesía que celebraba la belleza del mundo. Pero tal perfección tenía un precio. Los templos construidos para la salvación del Estado y los aristócratas que los sostenían recibían enormes exenciones fiscales. Sus terrenos se convirtieron en propiedades privadas, libres de impuestos, y los campesinos, asfixiados por los tributos estatales, empezaron a abandonar sus parcelas para convertirse en arrendatarios en aquellas tierras privadas. El sistema ideal comenzaba a devorarse a sí mismo desde el interior. Aquella edad de oro ya llevaba consigo las semillas de su propia decadencia. La era dorada de Nara no terminó con una batalla, sino con un escándalo. En el centro de la historia estaban un monje llamado Dokyo y la emperatriz Koken. Él era su sanador, su consejero y su favorito. Su influencia creció de forma tan vertiginosa que en un momento dado estuvo a punto de convertirse en emperador. Casi lo logra. La aristocracia retrocedió horrorizada y apenas consiguieron deshacerse de él, decretaron que no habría más mujeres en el trono. Y por supuesto, ningún monje volvería a acercarse al poder. Pero este drama palaciego era solo un síntoma. La verdadera enfermedad corroía al Estado desde adentro, y era de carácter económico. ¿Recuerdan el sistema Ritsuryo? El Estado era el dueño de todas las tierras, las repartía entre los campesinos y recaudaba los impuestos en arroz. Era ideal sobre el papel, pero aquel modelo tenía una falla legal. Los templos y los nobles recibían beneficios fiscales. Sus tierras, los llamados shuen, se convirtieron en dominios privados exentos de impuestos, y esto terminó funcionando como un agujero negro. Año tras año, el déficit en el presupuesto estatal crecía sin control. Los campesinos, asfixiados por la carga tributaria, abandonaron las tierras del Estado para refugiarse en estas propiedades privadas, donde las condiciones de vida eran mucho más llevaderas. Los graneros públicos se vaciaron. El dinero destinado al mantenimiento del ejército, los caminos y la burocracia terminó acumulándose en los tesoros de los templos y en los bolsillos de la nobleza. Al acumular tal riqueza, los templos comenzaron a actuar como auténticos principados independientes. Los monasterios más grandes, como el complejo de Enryaku-ji en el monte Hiei, formaron sus propias fuerzas militares. Se trataba de verdaderos ejércitos de monjes guerreros, los Sohei, capaces de marchar sobre la capital y dictar su voluntad al gobierno. Nara, la capital, quedó rodeada por un cinturón de estos centros religiosos, instituciones inmensamente ricas, influyentes y fuertemente armadas. El emperador Kanmu ascendió al trono en una época de caos y pronto comprendió una dura realidad. La ciudad estaba corrompida. El Estado era prácticamente un rehén de los monasterios, mientras la economía se desmoronaba bajo el peso de los Choen. Intentar salvar la situación allí era como tratar una gangrena con paños tibios. Ante este panorama, tomó la única salida posible, una decisión desesperada: escapar. Kanmu resolvió abandonar la vieja capital con todas sus intrigas, sus problemas y sus clanes dominantes. Quería empezar de cero. En el año 794, la corte se mudó a una ciudad nueva, construida desde sus cimientos para este fin. La llamaron Heian-kyo, la capital de la paz y la tranquilidad, lo que hoy conocemos como Kioto. Aquel fue un intento monumental por transformar todo el sistema. La nueva ciudad, diseñada siguiendo los modelos ideales de China, debía convertirse en el símbolo del renacido poder imperial. Pero los problemas no desaparecen así de fácil. En el norte del país, aún se libraba una guerra agotadora contra las tribus Emishi, y el viejo ejército, formado por campesinos reclutados, luchaba de forma desastrosa. Un campesino arrancado de sus tierras es un mal soldado. Por eso, el emperador Kanmu
decidió poner en marcha una reforma que cambiaría a Japón para siempre. Disolvió el antiguo ejército campesino y, en su lugar, creó nuevos destacamentos de élite, los Kondei. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Pero un momento, ¿de dónde reclutó a estos nuevos guerreros de élite? De los hijos de la pequeña nobleza provincial, es decir, de aquellas mismas familias que se enriquecían con las tierras privadas, los llamados shoen, socavando la economía del Estado. Resulta que, para solucionar un problema, la debilidad del ejército, el emperador armó y entrenó profesionalmente a los miembros de la misma fuerza que generaba un conflicto mucho más profundo. Era como intentar apagar un incendio contratando a una brigada de pirómanos. Para dirigir la guerra en el norte, a uno de sus generales, Sakanoue no Tamuramaro, se le otorgó temporalmente en el año 801 el título de Sei Tai Shogun, que significa Gran General que subyuga a los bárbaros. Recuerden bien este título. Por ahora, es solo un cargo, pero las semillas del futuro ya habían sido sembradas. El emperador acababa de crear una clase de guerreros profesionales cuya prosperidad no dependía del poder central, sino de sus tierras en las provincias. Mientras tanto, en la propia capital de la paz y la tranquilidad, la vida transcurría de una forma muy distinta. Mientras al norte resonaban las espadas y en las provincias surgía un nuevo poder, Heian-kyo se transformaba en un mundo exquisito y refinado, totalmente alejado de la realidad. Los aristócratas competían en la creación de poemas, elegían los colores de sus vestiduras de seda de múltiples capas según la estación del año, y contemplaban la luna en los jardines palaciegos. Fue precisamente allí, en ese ambiente, donde ocurrió un milagro cultural. Los complejos caracteres chinos se simplificaron hasta dar forma a un alfabeto fonético, el kana. Esto permitió escribir literatura en la lengua viva de Japón, y dado que el estudio de la escritura china era una prerrogativa masculina, fueron las mujeres quienes, al usar el kana, crearon las obras más grandiosas de aquella época. Pero tras los muros de los palacios se gestaba una nueva y silenciosa amenaza. Mientras el emperador se dedicaba a las guerras y a la construcción, un clan, los Fujiwara, comenzó su propio juego. Ellos no blandían las espadas, su arma eran sus hijas. Durante décadas siguieron la misma estrategia, casar a sus hijas con el emperador o con el príncipe heredero. Cuando nacía un sucesor, su abuelo materno era el jefe del clan Fujiwara, y luego ese abuelo se convertía en el regente de su nieto, el joven emperador. No conquistaban el trono, lo daban a luz. Así, generación tras generación, envolvieron a la casa imperial en una telaraña de vínculos familiares, quedándose, en la práctica, con el poder real. La nueva capital resplandecía, pero aquel brillo era solo superficial. Los cimientos económicos del Estado se desmoronaban ante el auge de las grandes propiedades privadas. Lejos de la capital, en las provincias, los hijos de la pequeña nobleza no solo aprendían a escribir poesía, sino también el manejo de la espada. El emperador creía que ellos serían su escudo. No imaginaba que terminarían convirtiéndose en sus amos. Pero antes, el poder caería en manos de otros, de aquellos que no actuaban con la espada, sino con susurros en los aposentos imperiales. Entonces, ¿quién gobernaba realmente en Japón? A primera vista, la respuesta parece obvia: el emperador, el hijo del cielo. Sin embargo, durante el período Heian, esa respuesta sería incorrecta. El verdadero poder no residía en quien ocupaba el trono, sino en aquel que lo sentaba allí. Y ese clan era el de los Fujiwara. Su estrategia era brillante por su sencillez y su falta de piedad. No derrocaban emperadores, los creaban. Durante décadas, entregaron a sus hijas en matrimonio a los príncipes herederos. Cuando nacía un varón, su abuelo materno era el líder del clan Fujiwara. Y ese abuelo
era nombrado de inmediato regente de su nieto menor de edad. Para principios del siglo X, el linaje Fujiwara gobernaba el país en la práctica, al colocar a sus representantes como regentes de emperadores niños, que a menudo eran sus propios nietos. Este golpe de estado silencioso, prolongado durante siglos, alcanzó su punto máximo con Fujiwara no Michinaga. Él fue el abuelo de 3 emperadores y el padre de 4 emperatrices. En una sola mesa familiar se sentaba toda la cúpula del poder, y todos lo llamaban abuelo. Michinaga no solo gobernaba, él era el poder mismo. Esta usurpación política se sostenía sobre una base económica muy sólida. Mientras los Fujiwara tejían sus intrigas en la corte, el tesoro del Estado se vaciaba a un ritmo acelerado. El motivo era el sistema de fincas privadas, conocido como shoen. Los aristócratas, y en primer lugar, los mismos Fujiwara, conseguían que sus tierras estuvieran totalmente exentas de impuestos. Casi la mitad de los campos de arroz se encontraban en estas propiedades, libres de tributos, gracias al patrocinio de la nobleza de la capital. En la práctica, la mitad del país simplemente dejó de aportar dinero a las arcas públicas. Mientras el Estado se debilitaba, los clanes privados se hacían cada vez más ricos. Para proteger estas riquezas de los bandidos o de vecinos ambiciosos, los dueños de los shoen empezaron a contratar guardias armados. Se trataba de guerreros profesionales cuya lealtad no pertenecía a un emperador lejano, sino a quien les pagaba con arroz. Con el fin de defender las tierras y resolver disputas, los administradores contrataban escoltas armadas, los samuráis, maestros en el arte del tiro con arco a caballo. Parecía que la casa imperial había caído en una trampa sin salida. El regente Fujiwara controla cada uno de tus pasos, el tesoro está vacío y en las provincias surge una nueva fuerza que ya no te obedece. ¿Qué se puede hacer? Fue entonces cuando los emperadores hallaron una solución totalmente ilógica, casi demencial. Para recuperar el poder, el emperador decide abdicar al trono. Un momento, ¿cómo es posible recuperar la autoridad renunciando a ella? A primera vista, parece algo absurdo, pero precisamente ahí radicaba la genialidad de la jugada. El emperador abdicado se retiraba a un monasterio, pero no para dedicarse a la oración. Desde aquel refugio, libre de los rituales palaciegos y de la vigilancia del regente, seguía gobernando el país a través de sus aliados. Este sistema recibió el nombre de Insei, o el gobierno desde el monasterio. En el año 1068, ascendió al trono el emperador Go-Sanjo, el primero en mucho tiempo cuya madre no pertenecía al clan Fujiwara. Él representaba una falla en su sistema, y fue el primero en proponerse limitar seriamente el crecimiento de las fincas shoen. Su sucesor, el emperador Shirakawa, convirtió esta excepción en el sistema formal de Insei. A partir de entonces, Japón tuvo 2 e incluso 3 centros de poder: el emperador oficial junto al regente Fujiwara y el gobernante en la sombra, el antiguo soberano desde el monasterio. El tablero político se volvió complejo hasta el extremo. Y mientras estas 3 arañas, el emperador actual, el regente y el exemperador, tejían sus redes en la capital, el mundo real fuera de ella explotó. Frente al telón de fondo de una refinada vida cortesana, donde cerca del año 1000, la dama de honor Murasaki Shikibu escribía La historia de Genji, una de las primeras novelas de la literatura mundial, y su contemporánea, Sei Shonagon, creaba El libro de la almohada, una colección de ensayos sobre la vida en la corte. En las provincias no decidía la elegancia de las palabras, sino el acero afilado. En el año 939, en el este del país, un guerrero llamado Taira no Masakado inició una rebelión y se proclamó a sí mismo el nuevo emperador. Fue un desafío sin precedentes para todo el sistema. Casi al mismo tiempo, entre los años 939 y 941, en el sur, en el mar interior, otro rebelde, Fujiwara,
no Sumitomo, lideró un ejército de piratas y bloqueó el suministro de arroz a la capital. El estado estaba bajo ataque desde dos frentes. La corte entró en pánico. Este fue el momento de la verdad. La corte emite decretos y exige castigar a los rebeldes. Pero, ¿quién irá a la guerra? La corte ya no cuenta con un ejército. Las fuerzas que debían proteger al Estado se habían transformado, hace mucho tiempo, en milicias privadas al servicio de la aristocracia. Ambas rebeliones fueron sofocadas, pero no por el poder de la corte. Otros clanes militares aplastaron a los insurgentes, en particular el clan Minamoto, lo que aumentó considerablemente su prestigio y su influencia. La corte simplemente le pagó a un grupo de guerreros para que eliminara a otro. De forma silenciosa, casi imperceptible, una realidad se volvió evidente para todos. El emperador ya no era el gobernante. Ahora, era simplemente el cliente más rico en el mercado de la fuerza militar. Mientras lograba enfrentar a un clan contra otro, aquel sistema frágil funcionó, pero el presentimiento del fin del mundo ya flotaba en el aire. La noción de que llegaban los últimos días de la ley, la era del caos conocida como Mappo, se apoderó de todos, desde el campesino hasta el aristócrata. Parecía que el mundo se caía a pedazos, y en medio de esa realidad que se desmoronaba, un solo guerrero se atrevió a hacer lo que nadie había intentado jamás. No buscaba simplemente ganar una batalla, decidió quedarse con todo el tablero. Cuando el mundo comienza a desmoronarse, se siente en el aire. Es como si el sol brillara, pero no calentara. A mediados del siglo XII, este sentimiento se volvió universal. En Japón, lo llamaban Mappo, los últimos días de la ley. No se trataba de una simple angustia ni de una crisis política cualquiera. Era la certeza de que el tiempo mismo se había roto, que las enseñanzas de Buda se habían agotado, que ya no había salvación y que lo único que esperaba era el caos, la desintegración y el renacimiento en el infierno. Esta idea se apoderó de todos, desde el aristócrata de la corte, que veía cómo el poder se le escapaba entre los dedos, hasta el campesino, a quien los samuráis le habían arrebatado su última ración de arroz. El mundo se caía a pedazos, y en medio de ese desespero, nació una esperanza nueva y profunda. Un monje llamado Honen propuso algo impensable en el año 1175. Él afirmaba que los rituales complejos, las meditaciones y el estudio de las sutras ya no funcionaban. Para salvarse en la era de Mappo, solo hacía falta una cosa: simplemente repetir el nombre del Buda Amida, con sinceridad, una y otra vez, y él te llevaría a su tierra pura. Era algo tan sencillo que parecía una herejía, pero para quienes sentían que el suelo desaparecía bajo sus pies, aquel era el único salvavidas posible. Mientras unos rezaban por su salvación, otros incendiaban la capital. Los aristócratas de la corte, los emperadores y los antiguos soberanos terminaron atrapados en el laberinto de sus propias intrigas, y para resolver sus disputas, comenzaron a hacer lo que antes habían evitado a toda costa: llamar a los guerreros a la capital. En el año 1156 ocurrió la rebelión de Hogen. El clan Taira y el clan Minamoto se enfrentaron en las calles de Kioto por orden de distintas facciones de la corte. 3 años más tarde, en 1159, estalló la rebelión de Heiji. Y otra vez, los mismos clanes, las mismas calles y la misma sangre. La corte convirtió su capital en una arena para el ajuste de cuentas entre las dos manadas de lobos más poderosas del país. Creían que podían controlarlos. Se equivocaban. De entre el humo y las cenizas de esta segunda etapa de caos, surgió un vencedor, el líder del clan Taira, Taira no Kiyomori. Él hizo algo que ningún guerrero había hecho jamás. No se limitó a recibir una recompensa y retirarse a sus tierras. Se quedó y tomó el poder. Un momento, ¿un guerrero en los cargos más altos del estado? Por primera vez en la historia de Japón,
un hombre proveniente de una familia militar de provincia, ocupó el puesto de gran ministro. Aquello rompía con todo, con todas las tradiciones, con todas las reglas. Era como si el jefe de seguridad de una empresa se convirtiera de pronto en el presidente de la junta directiva. Los aristócratas lo miraban con horror y desprecio. Lo consideraban un hombre tosco y sin educación, incapaz de entender las sutilezas de la poesía. Pero Kiyomori entendía algo muy distinto: el dinero y la fuerza. Impulsó el comercio marítimo con China, construyó un puerto nuevo y acumuló una riqueza incalculable. Casó a sus hijas con miembros de la nobleza y logró sentar a su propio nieto en el trono. Decir que fue un gobernante eficiente sería quedarse corto. Fue un pragmático implacable. Creó la primera dictadura militar en la historia de Japón, y por eso todos terminaron por odiarlo. El odio de la aristocracia era previsible. Él les había arrebatado su mundo. Pero pronto, el resto del pueblo se unió a ese resentimiento. Para el año 1180, una catástrofe envolvió al país. Durante varios años consecutivos, la sequía no dio tregua. Los ríos perdieron su caudal. Los campos se secaron y se agrietaron como piel vieja. No hubo cosechas, solo hambre. En la capital, que alguna vez deslumbró por su lujo, la gente comenzó a morir en plena calle. El precio del arroz se disparó a tal punto que un saco de grano valía más que una vida humana. Las crónicas de la época relatan que, en solo 2 meses, se contabilizaron 42.000 cadáveres a la orilla de los caminos en Kioto. Crisis política, crisis espiritual, y ahora, también la hambruna. El sistema entero terminó por desmoronarse. Ya ni siquiera era capaz de alimentar a su pueblo. El país estaba al límite. El odio hacia los Taira, la hambruna y la desesperación generalizada crearon la tormenta perfecta. En el este, desde el exilio, los herederos sobrevivientes del derrotado clan Minamoto reunían fuerzas. Los 2 linajes guerreros más grandes de Japón se preparaban para la batalla final, y su desenlace definiría el destino de la nación durante los siguientes 700 años. 24 del tercer mes de 1185. El estrecho de Dan no Ura. Aquí, en una estrecha franja de agua entre las islas, la flota del clan Taira libra su última batalla. Están atrapados. Los barcos del clan Minamoto, sus enemigos jurados, avanzan. La corriente, que al principio favorecía a los Taira, cambia de dirección. Ahora los arrastra directamente hacia el enemigo. En uno de los navíos de los Taira se encuentra un niño de 7 años. Es el emperador Antoku, su última carta, su última justificación. La batalla se ha perdido. Los guerreros del clan Taira lo saben bien. Antes que caer prisioneros de sus odiados enemigos, los Minamoto eligen la muerte. Uno tras otro, los samuráis se lanzan a las gélidas olas. La abuela del emperador, viuda de Taira no Kiyomori, toma a su nieto en brazos. Le dice que, bajo las aguas, los espera otra capital, una mucho mejor. En sus manos lleva la espada sagrada y la joya de jaspe, 2 de los 3 tesoros imperiales. Da un paso y desaparece en el abismo junto al pequeño. En ese instante, no es solo un niño el que se ahoga, se hunde toda una era. La época en la que la aristocracia gobernaba el mundo desde sus palacios en Kioto. La espada jamás será recuperada. Un simbolismo inquietante. La guerra ha terminado. Minamoto no Yoritomo es el vencedor absoluto. Todo Japón está a sus pies. ¿Qué hará ahora? La respuesta parece evidente. Viajará a Kioto, ocupará su lugar en la corte y gobernará desde allí, tal como lo hicieron todos antes que él. Es lo lógico, es lo correcto. Así es como funciona el mundo. Pero Yoritomo decide romper con el orden establecido de forma radical. No se dirige a Kioto. Prefiere quedarse en su campamento militar al este del país,
en una pequeña aldea de pescadores llamada Kamakura, y la proclama su capital. Un momento, ¿cómo? ¿Una aldea de pescadores en lugar de la esplendorosa Kioto, la ciudad de los emperadores? Podría parecer una locura, pero fue una jugada maestra. Yoritomo alejó deliberadamente a sus guerreros de las intrigas de la corte, de la debilidad y de la corrupción de la capital. No quería apoderarse del viejo sistema. Estaba construyendo uno nuevo, desde cero, y lejos de todo. ¿Y en qué consistía exactamente aquel sistema? Yoritomo establece el llamado Bakufu, literalmente, un gobierno bajo la tienda. Se trataba de una base militar de campaña que se convirtió en una institución permanente. Desde Kamakura, él dirige a toda la nación, nombra gobernadores, recauda impuestos y comanda al ejército. El poder real está en sus manos. ¿Y qué ocurre con el emperador? Él permanece en Kioto. Se le sigue considerando el descendiente divino de Amaterasu y la fuente de toda la autoridad en el país. Sin embargo, ya no tiene poder. Es solo un símbolo, una fachada elegante tras la cual se oculta el mecanismo de acero de una dictadura militar. Para consolidar este orden, Yoritomo le pide un título al emperador, aquel viejo título que ya conocemos, Sei Tai Shogun, el gran general que somete a los bárbaros. Antes, este nombramiento se otorgaba solo de forma temporal para una campaña militar específica. Pero Yoritomo lo toma y no lo devuelve. Lo convierte en un cargo permanente y hereditario. A partir de este instante, y durante los próximos casi 700 años, Japón será gobernado por el shogun. El emperador reina, pero no manda. Uno pensaría que un sistema tan dual debería haberse desmoronado en un par de décadas. Pero no, esperen. En realidad, fue la solución ideal. Yoritomo no derrocó a la figura sagrada del emperador, simplemente la rodeó, la dejó fuera de la ecuación, conservó el símbolo, pero tomó para sí todo el poder real. Y esta estructura, el shogunato, perduró durante casi 7 siglos, 700 años. Es más tiempo de lo que duró todo el Imperio Romano, desde la época de Augusto hasta la caída de Roma. Y aquí estamos, al final de nuestro viaje. Una travesía que comenzó con los antiguos cazadores Yomon, pasó por la misteriosa reina Himiko y su reino de Yamatai, que, por cierto, todavía no hemos podido encontrar, y siguió a través de príncipes que copiaban las leyes chinas y aristócratas sumergidos en la poesía. Todo esto fue un largo camino para llegar a este preciso momento, al nacimiento de un mundo único, donde la espada del guerrero terminó siendo más importante que el pincel del calígrafo de la corte. El establecimiento del shogunato de Kamakura representa un punto de inflexión. Es el fin de la era antigua y el inicio de la Edad Media japonesa, la era de los samuráis. La esencia misma de Japón, tal como la conocemos hoy, nació precisamente en ese entonces. La historia de cómo una isla aislada forjó una civilización única en el mundo ha llegado a su conclusión lógica. El camino que llevó desde las antiguas tribus hasta un gobierno militar se ha completado. En el futuro vendrán nuevas guerras, nuevos héroes y nuevos dramas. Pero esa es ya otra historia.